Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu presencia ya la hemos sentido, la tenemos, la disfrutamos. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra, esta enseñanza entre hasta el tuétano de nuestros huesos. Liberta al cautivo, sana al enfermo, restaura a la familia, rompe los eslabones de la esclavitud del pecado, rompe los vicios. Sana, Señor, a toda que tiene dolencias en su cuerpo. Por el poder de tu palabra, por lo cual se hizo los cielos y la tierra. Porque todo delante de ti se tiene que doblar rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y declarar que Jesucristo es el Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Siéntese, por favor. Amén. Esta noche vamos a estar hablando de los espíritus de maldad. Pero al final, por eso voy a terminar un poquito antes, quiero orar por aquellos que tienen necesidad. Créame, hay más necesidad en Puerto Rico y en el mundo entero de lo que usted piensa. Cuando usted se entera de las cosas que están ocurriendo, de concilios, poniendo pastores gays a dirigir iglesias, esto es espeluznante. Es espeluznante, espeluznante, espeluznante. ¿Sabes por qué? Porque ahí que está la visión que hace unas semanas atrás yo le di a ustedes. ¿Se acuerda cuando le dije el caballo blanco y la visión que Dios me dio de las iglesias? ¿Y por qué se quedaban por miles, por miles, por miles? Ahí está la respuesta. Porque estamos hablando de concilio. Ese concilio es aproximadamente un 68% de todas las iglesias. Es mucho. Es mucho. Estamos hablando de miles, de miles, de miles, de miles de creyentes. Esto es la apostasía, como dice la pastora. Pues esta noche vamos a estar hablando de esos espíritus de maldad que están en el segundo cielo, que nos habla Pablo y que lo marca en Judas, que fue la última parte que yo le leí a ustedes, Judas 4. Quiero empezar, por favor, que marquen Judas 4. Le voy a leer esto, pero que le vean en Judas 4 para que usted tenga la base de lo que estamos hablando. Cuando Pablo habla de la maldad en lugares celestiales, porque así que lo dice en la palabra, él se está refiriendo a los espíritus malignos que se han infiltrado en los sistemas religiosos de este mundo. ¿Se da cuenta por qué los concilios están entrenando gente que no son puras cristocéntricas? Ya Pablo lo está hablando. Dios lo sabía, porque para Dios no hay nada nuevo. Sistemas religiosos de este mundo. Los llamo sistemas religiosos porque sabemos que la verdaderamente fe cristiana es una relación con Dios, no es un sistema religioso. Los religiosos fueron los que mataron a Jesús y lo crucificaron en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo aquí, Satanás ha organizado su organización maligna para imitar la verdadera iglesia de Dios. Fíjese lo que estamos viviendo, no es casualidad, es causalidad de lo que estamos viviendo. En algunos casos, él tiene congregaciones que realmente son conocidas como la iglesia pura y santa y son iglesias de Satanás. ¿No es eso lo que está pasando? Otros tienen iglesias con nombres cristianos y son espiritistas. Él ha preparado, y se refiere a Satanás, una forma de culto en los lugares altos de la religión organizada. Religión organizada. Religión no es otra cosa más que rituales donde Dios no está. Eso es religión. Vamos, no se lo voy a buscar simple. Rituales de hombre adorando a un Dios a la forma del hombre. Ahí Dios no está. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. A tales adoradores son los que Él los está buscando. Satanás también tiene establecido un sistema exactamente en la verdadera iglesia a través de personas malignas que han entrado encubiertamente. Ahí está Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué es lo que está pasando en los concilios ahora? Encubiertamente. Porque esto que le estoy diciendo no lo están publicando.
Usted lo está sabiendo porque yo lo recibí de una persona que se dedica a investigar esto. Y la persona que lo está haciendo como abogado también lo conozco. Dice, pero algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Los hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que cuando en Judas 4 está diciendo esto, no es que está diciendo no creo en Cristo, sino que cuando tú dices que tú crees en Cristo, pero tú haces otra cosa diferente a lo que dice la palabra, tú estás negando a Cristo. Tú estás haciendo la acción del hombre, no la que dice Dios. Y ahí es donde entro yo con Judas 4, ¿verdad? Así que Satanás tiene imitadores exactamente en la iglesia que demuestran el poder, oiga esto bien, pero no es el poder de Dios, es el poder de Satanás. La estructura que Satanás ha establecido en los lugares altos de la religión está basada en la imitación y decepción. O sea que la gente se va a sentir decepcionada porque la enseñanza no es pura y se van a apartar de Dios, y eso es propósito de Satanás. Otros seguirán imitando a jugar al diosito y también es propósito de Satanás. ¿No es eso lo que está pasando hoy en día? Exactamente. Así que debemos de saber y entender que Satanás tiene su propia Trinidad. Dios tiene una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad de Satanás incluye a Satanás, la bestia y el falso profeta. Es imitación. Así que Satanás tiene su propia iglesia ya dentro del mundo establecido con nombres falsos. Dios estableció la verdadera iglesia conocida como el cuerpo de Cristo, la cual Jesús es la cabeza, ¿verdad? Y eso es lo que nos vamos a enfocar, pero no denunciar la verdad de lo que está pasando, pero tenemos que enfocarnos en lo que Cristo dice, ¿verdad? Ahora bien, Dios dice claramente en 1 Corintios 12, 27, dice bien claramente esto. 1 Corintios 12, 27. Lo tenemos ahí. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y esto parece muy fácil de entender, pero la realidad que no es tan fácil de entender como realmente es. Cuando hablamos de un cuerpo de Cristo, es que nosotros nos tenemos que unificar como cuerpo de Cristo y compartir y soportando los unos a los otros en buen entendimiento y practicar el amor ágape y el perdón continuamente. ¿Por qué? Porque cuando él habla de un cuerpo, imagínese usted, tiene el dedo meñique que se pelea con el dedo pulgar y cuando usted va a agarrar algo, este no quiere doblar, este quiere doblar y lo que usted agarre se le cae de la mano. ¿Por qué? Porque ambos tienen que estar de acuerdo porque son parte del cuerpo. Y el pensamiento tiene que ir en coherencia con el movimiento porque si no usted se cae al piso. Y esa coherencia la da el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando él habla del cuerpo de Cristo, dice miembros y miembros cada uno en particular, quiere decir que lo que nos unifica a nosotros es el poder redentor de la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario, la cual hizo que nos perdonara todos los pecados para que pudiéramos ser aceptos en el amado, que es Dios. Siendo pecadores, nos justificó, nos lavó y lo limpió con su sangre y nos salvó. Al grado tal de poder sufrir muerte y muerte de cruz, para que su muerte nos diera a nosotros vida eterna y salvación. ¿Hay alguien que no está claro en el concepto? Sí, ¿verdad? Por lo tanto, eso hace que sepamos y entendamos nosotros que somos un cuerpo de Cristo, unido por todas nuestras coyunturas, cuya cabeza es Cristo. Eso significa que nosotros somos la novia que se va a casar espiritualmente con Cristo. ¿Por qué toco esto tan detenidamente? Porque viene el sonido de la trompeta donde seremos levantados al cielo
y nos iremos vivos al cielo en cuerpo espiritual. Esto es bien importante. Todo eso lo vamos a ver en detalle, pero para que usted vaya teniendo una idea de lo que es un cuerpo de Cristo. Y su ejemplo de cuerpo de Cristo es lo que nosotros somos. Todo lo que a usted le duele en su cuerpo, usted no se lo hace. La pregunta es, lo que a usted le duele, ¿usted se lo haría a alguien que es un hermano suyo, que es cuerpo del Cristo? ¿Verdad que no lo haría? No lo ofendería, no lo maltrataría, no hablaría palabras que hieren, porque usted es cuerpo de Cristo y su hermano es cuerpo de Cristo. Vamos, un verdadero cuerpo de Cristo funciona en plena armonía, en una dinámica activa, coherente y unificatoria. Así funcionan nuestros organismos. Por eso nuestro organismo es un cuerpo. Y un cuerpo es conformado por muchos órganos que trabajan a la misma vez, formando lo que se llama un organismo, que es coherente y funcional. Usted mastica la comida, se tritura, va al estómago, se secretan unas enzimas, la vesícula biliar secreta las bilis para la digestión de las grasas y emulsificación de esas grasas, división de las proteínas, el páncreas manda la insulina para formar el proceso digestivo del bolo que usted ya masticó en la boca, que usted se tragó. Quiere decir que todo nuestro cuerpo funciona dinámicamente activo, coherente y unificatorio, para un mismo propósito, que es nutrir el cuerpo. Ahora pregunto yo, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, ¿el cuerpo de Cristo funciona de la misma manera, unificándose para que espiritualmente tengamos poder y autoridad? Porque si no, ¿para qué estamos aquí? Yo quiero que usted piense esto un poquito, porque hay que profundizar un poquito en la palabra. El cuerpo de Cristo tiene que funcionar similarmente funciona tu cuerpo. En el estado físico. Ahora, a nivel espiritual, pues tenemos que funcionar de la misma manera, porque somos un espíritu que tiene un alma, que está en un cuerpo. ¿O no es así? ¿Estamos claros aquí? Por lo tanto, el ejemplo de que somos, pues soy el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, quiere decir, somos muchos que formamos un solo cuerpo. Y eso lo tenemos que tener meridianamente claro. Por eso la iglesia hoy en día está tan dividida allá afuera y no tiene poder autoridad. Echa fuera demonios y los demonios se quedan. Ora por las sanidades y las sanidades no ocurren. Ora por las enfermedades y las enfermedades se quedan. Pero es porque no tienen esa autoridad, porque no están unidos. Amén. Hay un micrófono, cualquiera quiera preguntar. Yo no tengo prisa. La enseñanza es larguísima. Yo tengo que dejar estos conceptos meridianamente claros para que usted pueda crecer. Porque si no crecemos, entonces en vano estamos aquí. Amén. Satanás tiene su propia iglesia. Se llama la sinagoga de Satanás, denunciada ya por la palabra de Dios. Y lo explica en Apocalipsis 2.9, te lo dice claramente. Dice, yo conozco, vamos a Apocalipsis 2.9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de lo que dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. Quiere decir que era una iglesia de judíos que se llevaba su realización y movimiento a través de la ley y no podían visualizar lo que Dios quería que ellos hicieran y por lo tanto funcionaban con reglas. Si tú no haces esto, tú no debes hacerlo. Si tú no haces aquello, tú no puedes estar aquí. Tienes que hacerte esto para ganarte tu puesto y hacer lo otro. No, Dios no trabaja así. Dios trabaja con nuestro corazón y nos va preparando y tenemos un llamado que lo hace Él. Y el pastor lo tiene que saber para ponerlos a trabajar. Por lo tanto, esto es bien importante que sea entendido, porque quien funciona bajo estos estatutos de la ley, conforme a Apocalipsis, es sinagoga de Satanás. Y fíjese que cuando a Jesús lo llevan, después de estar 40 días en el desierto, lo meten en la punta de una iglesia, en la cúspide Marta de la iglesia, y allí los retan. Si te tiraras de aquí, te mandarás ángel que ciertamente te cubrirán y no te caerás. Y Jesucristo le dice, a Dios jamás nunca tentarás. Y así sigue sucesivamente. Pero lo interesante de esto es, el punto importante es, ¿a dónde lo llevó Satanás después de 40 días en el desierto? A una iglesia. Pero era una iglesia de Satanás. Ellos decían ser de Dios, pero era de Satanás.
¿No es acaso eso lo que estamos viviendo hoy en día? Abra los ojos, porque la enseñanza es para que hagamos y sepamos dónde estamos parados y sepamos lo que estamos pasando y por qué tienen que pasar las cosas que están pasando. Quiere decir que aquellos que dicen ser de Cristo rechazaron al Cristo, son unos falsantes. Déjenme yo buscarlo para leérselo en la King James, para leérselo también. Yo creo que dice lo mismo, pero quiero leérselo 2:9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación en tu pobreza, pero tú eres rico. Esto era con referencia a la iglesia de Esmirna, que aparentemente pues eran pobres en lo extremo, aparentemente, pero el Señor los hizo ricos espiritualmente. Y la iglesia de la Odisea afirmó ser rica, pero el Señor declaró que eran pobres, al revés. Entonces sigue diciendo, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son. Quiere decir que están queriendo aparentar lo que no son. Eso es exactamente lo que están pasando en los concilios hoy en día. Oiga esto bien. Están trayendo pastores gay para predicar un evangelio que me dice a mí en Gálatas que los adúlteros, los afeminados, los que se acuestan y se echan con hombres y mujeres con mujeres y hombres con hombres, no heredarán el reino de Dios. En varios sitios lo dice la palabra. Gálatas lo dice claramente. Timoteo lo dice. O sea, que esto está bien claro, hermano. Y la iglesia tiene que despertar. Y si usted tiene un familiar que esté pasando por eso, dígale que tiene que huir por su salvación porque está en el sitio incorrecto. Estoy hablando claro y estoy grabando y sé que me están grabando y el mundo entero me está mirando. Y téngalo bien claro, si su país está pasando, tome cartas en el asunto porque esto se trata de su salvación, no de más nadie. Y esto es individual. Que le quede bien claro eso. Y que el tiempo de la gracia se está cortando. Por lo tanto, tenemos que despertar para entrar en la realidad. Porque esto nos vamos pronto. Y esto no le queda mucho. El nombre de sinagoga de Satanás no siempre se usa abiertamente, pero su sinagoga se establece en cualquier lugar donde el verdadero evangelio de Jesucristo no se esté predicando. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque muchas iglesias dicen ser cristianas y la primera parte que usted oye en la liturgia y la predicación se ve bien, pero de momento le cambia el mambo a una mentira. Y si usted no está atento ni conoce la palabra, va a caer engañado. Y va a creer la mentira. Porque la mentira viene disfrazada con la verdad. Y usualmente le dicen la verdad al principio y detrás viene la mentira. Porque si se la dicen al principio, usted lo descubre. Pues entonces, cuando usted escucha la verdad sí, es verdad, y no termina de escuchar la mentira, usted está aceptando eso. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Cuando usted entra a ese tipo de dinámica, que es lo que ellos están usando y van a usar, abra los ojos para que entere usted a la gente, viene lo que se llama una transferencia de espíritu. La transferencia de espíritu es que el pastor contaminado, cuando ora por las ovejas, y no tiene ni que tocarlas, sencillamente orarle, y usted diga amén, el espíritu inmundo ¡fuap!, se metió en usted. Esto es serio. Y esto es para cualquier persona que no esté en Cristo Jesús, que diga ser pastor, o cualquier persona que ore en autoridad, y usted le diga amén al disparate, usted recibe esa basura dentro de su ser interior. Y después usted se siente extraño y dice, pero yo no me siento bien, ¿qué es lo que está pasando? Pues claro, tiene un espíritu inmundo que lo está perturbando, que no lo deja dormir, no lo deja en paz, porque está contaminado. Por eso yo siempre le digo que cuando me piden permiso a los jóvenes a veces que van a salir, yo digo que vayan, los cubro en oración, pero no los dejo que oren por ellos. ¿Por qué será? Pregúntenme. ¿Por qué será? Porque le transfieren el espíritu inmundo a un ser humano que es de aquí de la casa, que es un creyente, que se mantiene puro, santo, limpio, sin mancha, que yo estoy orando por él 24 horas al día, porque yo me paso orando por ustedes, para que me lo venga a dañar otro. Por eso es que soy celoso con eso.
¿Me entiendes? No creas que eso no es maniático, es que son realidades bíblicas. Mírenlo de esta manera, eso es espiritualmente. Si una persona se para aquí y tiene COVID y le tose a usted encima, ¿qué le va a pasar? ¿Se contamina con qué? Con COVID. Pues lo mismo es espiritualmente. Aquí no hay problema porque tenemos ionizado todo. Podemos quitar incluso la mascarilla, todo. No lo hago por no violentar la ley del gobernador, pero realmente aquí no hay posibilidad. ¿Cómo espiritualmente eso no tiene posibilidad de contaminación? Buena pregunta, nadie me la hace y no está en el estudio, pero yo la quiero traer a colación. Pues ¿sabes qué la mantiene cubierto para que no nos contaminemos? Santidad. Por eso la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Santidad es como la cera que usted le pone al carro para que cuando viene la gota de agua no le penetre la pintura y se quede lisecito. Y esa gota de agua usted ve que resbala y se queda limpiecito. Eso es la santidad en nuestra alma. Pureza, integridad, transparencia, sin arruga, sin mancha. ¿Por qué? Porque usted rinde cuenta. Yo voy para tal sitio, voy a estar en tal iglesia, va a estar fundamental porque me invitaron y quiero ver el evento. Pues Dios dice, ok, ve, lo cubrimos en oración, va cubierto con el manto apostólico de la iglesia, se mantiene en santidad. Allí puede venir un satanista de momento y no lo puede tocar. No puede penetrar, porque la cera de la santidad y la cobertura de la obediencia en informarle a sus pastores dónde él va a estar, lo cubre por completo. Pero si usted se queda callado, cállate que el pastor no lo va a saber. Yo me voy para esta actividad calladito y olvídate. Y resulta que ayer el pastor es un diablito, pero nadie lo sabe. Y usted, sí, amén, y ok, amén, y vamos para aquí, y vamos para allá. Se contamina y ni se da cuenta que está contaminado. Y cuando usted viene a ver, usted está empezando a chocar con todo el mundo. Cuando usted viene a orar, no hay autoridad ni poder. ¿Y por qué será? No, yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, yo no faltidice. ¿Pero por qué estoy así? Está contaminado. Y usted no se da cuenta. Pero estuvo con una persona que lo contaminó con el propósito deliberado porque es usado por Satanás, porque es una sinagoga de Satanás. ¿Usted me está entendiendo? Por eso es que yo soy tan celoso con ustedes. Porque esto que le digo, lo he vivido, lo estudié y fui un estudiante de Norman Paris, proveniente de Canadá, y en Guatemala. Él tuvo 3 años y medio. Yo fui discípulo de él 3 años y medio para estudiar demoniología, cómo operan los espíritus inmundos en el cuerpo humano. Y esto es ampliamente conocido para el que estudia demoniología. El que no habla con esto, mire, hay pastores que ni se lo van a decir porque no lo estudiaron, no lo han vivido, no han tenido la experiencia. Pero yo sí. Y se lo digo porque lo he visto y lo he vivido. No solamente porque está en la Biblia. Así que por eso es que yo le digo, usted va a ir, dígamelo, si nosotros lo que queremos es complacerlo, pero no vaya calladito, que no me vea nadie. Y se contamine, porque va a venir contaminado. ¿Y sabe qué? Termina yéndose de la iglesia y no sabe ni por qué. Si boba, no sé por qué, pero me tengo que ir. Ahí que está el problema, porque está siendo engañado por Satanás que está metido en su alma, por la contaminación. ¿Por qué? Porque usted no decir las cosas, hay 2 cosas importantes. Primero, se sale de la obediencia de la palabra de Dios, y segundo, se convierte en mentiroso e hipócrita. Y esas 2 cosas le dan derecho legal a Satanás para quedarse allá adentro. Que tenga oído que oiga lo que Dios le está hablando, hermano. Esto no está aquí en la enseñanza, yo no sé por qué lo trae, pero es aprendizaje para todos ustedes. Así que si quieren preguntar, me pueden preguntar y yo busco la palabra y se lo muestro por la palabra. Si no, seguimos. ¿Estamos claros? Bueno, pues vamos a seguir. Satanás tiene una doctrina. Dios tiene una doctrina que se revela en su palabra, la Biblia, ¿verdad? Segunda de Timoteo dice bien claro lo siguiente. Lo voy a buscar también aquí. Para buscárselo también. Segunda de Timoteo 3:16.
Déjame buscarlo aquí. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice King James, toda la escritura es inspirada divinamente. Y esto es importante porque al decir divinamente entendemos que al ser divino es el alimento para nuestra alma. Y es lo que tenemos que buscar. Significa que cada palabra de Dios en nosotros, al ser divinamente, es infalible, no falla. Esto es importante que lo entendamos, no falla. ¿Por qué? Porque no tiene equivocación. Y dice, útil para enseñar, útil para enseñar. Quiere decir que creemos en la enseñanza y hacemos de esta enseñanza un estilo de vida directamente que proviene de la Escritura. Quiere decir que esto nos da la corrección directa o la dirección correcta que debemos de caminar. Para redarguir, quiere decir que el uso de la palabra de Dios nos enseña qué tenemos que corregir. Nos redarguye, quiere decir nos corrige, nos llama la atención, nos da la dirección. Y dice después, para corregir. ¿Qué quiere decir? Corrección es el verdaderamente restaurarte en el camino correcto. Estoy tratando de buscar la definición de diccionario. Es restaurarte en el camino correcto. Y dice, para instruir en justicia, quiere decir que la única instrucción correcta es la Biblia. Yo le estoy trayendo del griego y del hebreo al español, ¿sabe? Se lo estoy trayendo para que usted lo pueda captar, porque esta palabra es contundente. Yo sé que usted lo puede haber leído 500 veces como yo, pero cuando usted busca el original y rebusca, encuentra tanta riqueza que digo, bueno, si aquí está todo revelado, ¿qué pasa conmigo? Me digo yo, ¿verdad? Soy yo como me cuestiono. Y esto es importante que lo entendamos. Así que la doctrina, ahora por el contrario, esa es la de Dios, ¿verdad? El discípulo de Pablo era Timoteo. Eso era Timoteo hablando. Ahora viene, la doctrina de Satanás se llama la doctrina de demonios. Ahora bien, vamos entonces a primeras de Timoteo 4:1. Lo voy a buscar aquí también. Primera de Timoteo 4:1. 4:1. Y esto es importante porque esta primera de Timoteo 4:1 nos habla de la apostasía, que es exactamente en los momentos que estamos viviendo ahora. Dice, pero el Espíritu, quiere decir que se refiere al Espíritu Santo, dice expresamente, quiere decir deliberadamente, ¿verdad? Que en los últimos tiempos, lo que estamos viviendo ahora, son los tiempos en los cuales estamos viviendo y todas estas cosas que hemos estado hablando las estamos viendo y es cumplimiento todo de la profecía que en la Biblia está escrita, ¿verdad? Algunos apostatarán de la fe. Aquí Pablo está hablando en términos de que muchos dudarán de lo que Cristo hace y del poder redentor que Él tiene para salvar, libertar, sanar y restaurar y reconciliarlo. Quiere decir que va a haber gente que van a dudar de eso. Y qué interesante que el otro día yo estaba en comunicación vía internet con los Swagger y ellos me estaban hablando de un crecimiento de una iglesia tan grande que ya tiene, en términos de menos de 65 días, tiene 400 miembros. Y yo le dije, ¿en qué consiste la doctrina? Todo igual. Cuando me dice todo igual, yo me quedo pensando y después me dice, menos que no tienes que creer en la sangre de Cristo. Yo digo, ahí que está. ¿Cómo no vas a creer en la sangre de Cristo? Al tú no querer negar la sangre de Cristo, quiere decir que estás negando el sacrificio de Jesús. Y tú dices, después que tú crees en Cristo, tú eres salvo. Tú te puedes dar el palito, la cerveza, y tú te arrepientes si te emborrachaste y hiciste algo malo, pero eres salvo. Eso es mentira. Y esa iglesia tiene 400,000 miembros ya. Me dice,
Todo el mundo ha abandonado las iglesias cristocéntricas, se están yendo y están en 3 estados ya. Empezaron en Baton Rouge, Luisiana. Imagínense lo que estamos hablando. Y por eso es que estamos ahora mismo en el tiempo de apostasía. Y esta palabra es muy a tenor con lo que está pasando. Y dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritu de error. En otras versiones dice espíritu de demonio o espíritus engañadores. Dice Reina Valera, dice engañadores. ¿Ve? Y dice, sigue diciendo, y a doctrina de demonio. Esto es exactamente lo que estamos viviendo. Cuando el predicador no se mantiene puro, casto, limpio y sin mancha, lo que te va a predicar es del intelecto, de la psicología, y Dios no está en el asunto. Y se oye bonito, y tú tienes la iglesia llena, y todo el mundo está así, pero Dios no está en el asunto. ¿Por qué? Porque están trabajando con una parte que se llama seducción, para convencer a la persona que no crea el redarguir del pecado para un arrepentimiento. Y lo primero y más importante que la sangre de Cristo demuestra a todos nosotros es que tenemos que arrepentirnos, porque cuando vimos que Él murió por una tunda de pecadores no merecedores de la bendición de ser salvos, Él decidió voluntariamente morir por cada uno de nosotros, derramando su sangre y tener muerte de cruz. Que es la cruz. La muerte de cruz es la muerte más mala que tenían los romanos en esa época para hacer sufrir desde el principio hasta el final a la persona que llevara. Esa es la muerte de un criminal. Quiere decir que Jesús cargó todos nuestros pecados para que satisfacer la ira de Dios por todos los pecados del hombre. Por lo tanto, el sacrificio de Él fue tan perfecto porque Él no se quejó y cumplió con todo lo que Dios le puso, que fue lo suficientemente importante para darle toda la gloria a Él. Y está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Por eso es que nosotros somos justificados y perdonados por nuestros pecados. Porque el precio de nuestra paz fue sobre Él. Venimos y rompemos los vicios y tenemos la paz de Cristo, porque esa paz reside sobre nosotros, porque hemos sido perdonados por nuestros pecados. ¿Habrá algún Dios que haga eso? No. Por eso es importante que estas iglesias, cuando hablaba con los Swagger, están creciendo porque sacaron la sangre de Cristo. Entonces, al sacar la sangre de Cristo de la Biblia para predicarla, se convierten en sinagogas de Satanás. ¿No es acaso lo mismo lo que está pasando hoy en día con lo que estábamos hablando de los concilios? Mira lo que estoy hablando. Si tú paras a una persona lesbiana aquí, homosexual, lo que sea, para predicar este evangelio, ya eso es una violación a la palabra de Dios. Automáticamente, sin no decir más nada, para empezar. Eso es una falta de respeto horrible. Es una abominación delante de Dios. ¿Usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Y eso es lo que está pasando. Ahorita dije algo, a Amaro se lo estaba comentando. Esto es grave. Esto es grave. ¿Cómo es posible que ese homosexual que está casado con uno del mismo sexo tenga el derecho de orar por la congregación y llevar la palabra? ¿Cómo es posible que pastores que están en adulterio se sientan en el púlpito y se paran en el púlpito a llevar la palabra y la gente, amén, amén, amén? ¿Amén de qué? ¿Amén del diablo que te está hablando? Que te engaña con la palabra. El pueblo tiene que despertar. Y eso está así en Puerto Rico. Y en Estados Unidos me dice, eso tiene un auge brutal. Es indignante y tenemos que ver que esas personas se pierden. Por eso cuando Él me da la visión del primer caballo blanco, yo lloré delante de ustedes aquí, porque se queda prácticamente todo. Y Él me dice, ¿no te dije que es un remanente?
Mi hermano, cuando tú ves miles, y veo gente conocida ahí, miles, hermanos. Esto me sacudió el corazón y se me hizo un taco en la garganta. Porque ¿sabes qué? Se van en el arrepentimiento, en el arrebatamiento, y los demás se quedaron. Y ya no importa que te arrepientas o no, tienes que morir. Ya te sabes, degollado declarando a Jesús como tu Salvador para que seas salvo. No hay otra. Mira lo grande que es esto. Esto es serio. Y esto está próximo a acontecer. Porque las señales están claras. Y nos vamos con Cristo. Pero yo quiero que nos vayamos mucho. Eso es mi propósito. Así que Timoteo habla de esta apostasía y nos deja bien claro que esto ya estaba ocurriendo en la época de Pablo. Timoteo fue estudiante de Pablo. Quiere decir que, como siempre le explico a ustedes, los tiempos cíclicos se repiten. Estamos justamente en la apostasía. Si usted va a leer este capítulo 4 de Primera de Timoteo, todo lo que habla ahí es de la apostasía. Y después habla de un buen ministro. Y usted puede coger con calma y leer ambas partes hasta el capítulo 5 y usted se va a dar cuenta que con eso usted va a poder discernir quién verdaderamente es el verdadero pastor de ovejas y quién no lo es. En síntesis se lo voy a decir para que usted después lo lea con calma. Eso trata de que usted vea el testimonio de la persona que le está ministrando a usted como pastor. No solamente lo que él diga, sino que su testimonio hable de la verdad que está en esta palabra. Por lo tanto, tenemos que evaluar de quién recibimos la palabra. No solamente que la trace bien, sino que la viva. Porque si no la vive bien, le transfiere la basura que tiene. ¿Me entienden? Ustedes que son nuevitos, ¿entienden lo que yo estoy explicando? Y esto exactamente es lo que está pasando hoy en día. Por eso las iglesias no tienen el poder. Entonces todavía me dicen, ¿y todavía tú oras uno por uno? Todavía yo oro uno y seguiré hasta que yo me vaya. Muchacho. Y cuando sean miles, no importa. Yo tengo un grupo entonces que oran, preparándose para eso. Pero tú sabes lo que es la guerra. Sí, yo sé lo que es la guerra espiritual. Porque todos los días la vivo. Pero para que usted vea, cuando me cuestionan eso, usted se da cuenta que perdidos están. Y no quiero hablar de nadie. Pero si llegan, porque vienen aquí a buscar consejería y ayuda, yo con mucho gusto, yo no tengo problema. Pero si piensan de esa manera, usted puede saber cómo está la vida espiritual. Y lo digo con todo el propósito, porque estamos a tiempo de arrepentirnos y enderezarnos. Y el arrepentimiento no tiene sustitución. Y podemos hacerlo. Y debemos hacerlo. Así que la doctrina del demonio es cualquier enseñanza presentada como verdad que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Ya está la definición clara. Amén. ¿Estamos claros ahí? Pues vamos a seguir, que el tiempo apremia. Yo quiero que buscamos Romanos 12:1, porque Satanás tiene un sistema de sacrificio y quiero traer a colación esto y lo quiero leer detenidamente. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Vamos a buscarlo por aquí. Aquí está. Quiero leerle la versión que siempre usamos, que es la Reina Valera, 1961, y después la leo a King James. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiere decir que cuando dice, así que, hermano, quiere decir que lo está pidiendo en una exhortación de favor. Mira, pon atención en esto, que esto no es juego, esto es serio. Te ruego por las misericordias de Dios. O sea, se lo está pidiendo a todo creyente que ponga atención a la oportunidad que Dios le está dando, ¿verdad? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo significa en la pureza y la integridad almática que Jesús hizo posible que tú la pudieras tener para tu vida
cuando tú miras al Cristo crucificado y el mismo resucitado, que fue, murió y resucitó. Eso hace que tú veas los problemas y las situaciones y todo lo que tienes que pasar sobre la tierra de una manera diferente, porque vas a ver que todo lo que ha pasado cuando te arrepientes tiene un tiempo de expiración para tu vida y se libera de la esclavitud de donde Dios te sacó del pecado. Cualquier tipo de pecado, porque Dios no tiene excepción. O sea, cualquier tipo de pecado, Dios, incluyendo el asesinato, Dios lo perdona. Que no tiene excepción. Y dice, agradable a Dios, es en realidad que el cuerpo físico santo sea agradable a Dios. Cuando habla del cuerpo físico santo, significa la acción de tu forma de vida sea agradable a Dios. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que pensamos y lo que pensamos somos lo que realmente somos. ¿Te das cuenta? Y lo que habla de lo que somos realmente es las acciones que somos físicamente. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, es importante que entendamos qué es lo que nos está diciendo agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué es vuestro culto racional? Porque es lo que verdaderamente nos hace enfocar en el sacrificio verdadero de Cristo para poder funcionar dentro del marco de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se entiende eso? ¿No? ¿Amén? No oigo muchos amenes. Si tienen dudas, pregunten. Mira, hay un micrófono ahí para explicar esta palabra. ¿Por qué? Porque es imposible que podamos mantenernos dentro de un marco de santidad si no miramos a Cristo, porque esto no es en nuestra fuerza, no es en nuestra autoridad, no es en nuestro poder, es en su fuerza, en su autoridad y en su poder. Así es que vamos a poder vencer todo obstáculo. Yo les recuerdo a ustedes, cuando yo salí del alcoholismo, que estando ya recibiendo la enseñanza cristiana, yo tuve que hacer un pacto con el Señor. Le dije, Señor, que la próxima Heineken me sepa excremento. Y tuve 2 semanas sin darme una cervecita. En la tercera semana, ¿sabes cómo es el vicio? ¡Fuap! Pero como yo había hecho ese pacto con Dios, él dijo, doctor, usted está enfermo. Porque cuando me la eché a la boca, la boté así para afuera de golpe. Y la solté. Yo, gracias, Señor. ¿Sabe qué? Ese sabor todavía yo lo tengo grabado aquí. Cuando yo veo ese anuncio, ese sabor viene aquí. ¿Sabes por qué? Porque yo pacté por vida, no por muerte. Porque si sigo en el vicio, no estuviera vivo aquí. ¿Me entendió? Y se lo he explicado. Si ustedes son nuevos, pues van cogiendo idea de lo que estoy hablando. Y así yo pude vencer. Porque de otra manera yo no me podía quitar. Yo decía que no, porque esto es en la fuerza del Espíritu de Dios. Y cuando tú pactas con Dios y pactas pidiéndole que te salve, pactas para que te saque, te libere, tú tienes que hablarlo con seriedad y estar dispuesto a pagar el precio del pecado. Jesús pagó el precio del pecado en la cruz del Calvario. A él lo crucificaron, lo flagelaron. El viernes vamos a hablar de eso. Le metieron una corona de espinas y le dieron con una vara. Y se la metieron hasta el cráneo, hasta el periósteo y el endostio del cráneo. Y no se quejó. Me dijo, ay, no se quejó. ¿Sabes por qué? Para que fuera perfecto el sacrificio. Para que tú y yo en su nombre pudiéramos echar fuera el vicio y nos mantuviéramos libres. Pudiéramos echar fuera la enfermedad y la enfermedad sea quitada. Pudiéramos quitar todo tipo de espíritu inmundo, oscuridad y sea quitado. Miedo, angustia, todo lo que sea. Por el poder de la cruz de Cristo. Por eso es importante reconocer que nuestro culto racional tiene que ser agradable a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la autoridad de mantenernos libres, asegurar la salvación y estar fuera de toda obra pecaminosa. Es muy importante que entendamos esto, hermano. Y cuando usted deposita en Dios esta situación, viene la paz de Cristo e inunda su ser,
su fe crece, créame, y usted va a poder dormir y descansar sin tener que usar cosas que normalmente un psiquiatra le va a recetar. ¿Sabes por qué? Porque usted no necesita la pastilla, usted lo que necesita es la liberación de Cristo. Esto es bien importante y que se lo dice a alguien que fue científico. Yo tengo 3 especialidades dentro de la medicina y hice una maestría en Seijin con los chinos. Así que cuando quiera pregúnteme de vacuna también. Que no es una vacuna, es una terapia génica. Perdón que dice vacuna. Bueno, seguimos. Ahora me dice que el tiempo se me va rápido. Romanos 12:1 dice que nos presentemos a Dios como un sacrificio viviente. Esto significa que nosotros nos debemos de rendir en obediencia a Dios. Y Satanás va a exigir el mismo sacrificio a la gente de él. Por eso usted ve que los satanistas matan animales, derraman la sangre, se la tragan, matan seres humanos, se la chupan y hacen todo tipo de ritual. Pero ¿sabes qué? No pueden resucitar a Satanás porque él está muerto por destino, por decreto de Dios. Y él funcionará por un tiempo, pero dice mi libro, mi Biblia, que al final será derrotado como está derrotado. Y sabe una cosa, que cada uno de nosotros tenemos la autoridad para mantenerlo debajo de la planta de los pies, porque lo dice la palabra. Y usted lo ve aquí a cada rato. Cuando nosotros oramos, las liberaciones y las sanidades ocurren porque lo tenemos bajo la planta de los pies. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque vivimos en santidad, vivimos en pureza e integridad. Y esto es bien importante que lo entendamos. Primera de Corintios 10:20 y el versículo 21. Quiero que vean, búsquense eso, Primera de Corintios 10:20 y el versículo 21. Si no hay preguntas, seguimos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a demonios, se lo acabo de mencionar. Gentiles son la gente del mundo que hacen sacrificios y rituales satánicos. Sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y usted va a decir, no, pero es que yo como cristiano no lo hago. Claro que no, pero mire qué sencillo. Usted tiene estatuas de la Virgen en su casa. Usted tiene estatuas de San Judas Tadeo. Usted tiene el retrato de los zapatos de Charlie. Usted tiene la medallita de la Virgen. Hay gente que se queda con esas costumbres. Ahí te lo está diciendo. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican. Cuando usted lleva una idolatría de creerle en una imagen, cualquiera que sea, usted está cayendo en idolatría y está ensuciando su alma en lugar de depurarla con la pureza e integridad, porque usted está creyendo en la imagen y eso es idolatría. Dios no comparte su gloria. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Muy bien. Por eso es que uno no tiene imágenes de nada. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia católica, que yo participaba en la iglesia católica, pasaban la Virgen, se la ponían un día en esta casa para que le echaran dinero, otro día en otra casa y le echaban dinero y así sucesivamente. Y al mes venía uno de los diáconos de la iglesia en una guagua a recoger la Virgen y la cartuchera de dinero. Yo no sé si usted vio eso, pero eso abundaba en la iglesia católica. Otros tenían angelitos negros pintados, otros tenían la Virgen pintada, etcétera, etcétera. Todo eso es idolatría y es pecado. Eso lo que hace es que te resta santidad y autoridad. ¿Estamos aquí? Yo se lo digo para que ustedes enseñen a su familia y sepan que esos errores no se deben de cometer porque eso Dios no lo ve con buenos ojos. Mira el versículo 21. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, ¿qué quiere decir? Tú no puedes querer tener un pie aquí para quedar bien con los católicos, con las vírgenes y con los santos y qué se ve, y otro acá con la Biblia. No. O tú eres de Cristo o tú eres de los demonios. O tú eres caliente o eres frío.
Y si tú tienes una pierna aquí y otra acá, eres tibio. Y la palabra dice en Apocalipsis que los tibios los vomita Dios. Por cuanto, dice la palabra, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomito. Imagínese usted. ¿Sabe lo que significa el vómito, verdad? Que no es salvación. Se acabó, se destituyeron. Mira lo que dice Santiago 4:5, que refuerza esto claramente. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Fíjese que lo está diciendo es que el Espíritu Santo que está en ti, cuando confesaste a Jesucristo como tu Salvador, va a ser celoso con lo que tú haces. ¿Y por qué celoso? Pues va a ser celoso porque ese Espíritu Santo que opera en nosotros es el que nos va a preparar para nosotros ser la novia del Cordero. Porque lo que se va a unir con Cristo no es este cuerpo físico, es el cuerpo espiritual que está dentro de nosotros, que dicho sea de paso, se parece a nosotros cuando usted lo mira espiritualmente, en las mismas facciones, un poquito más joven. Y lo que tenemos es el pelo un poquito blanco, pues con el pelo negro. Porque ese es el cuerpo espiritual de Cristo, más joven. Y ese es el que va a subir a los cielos. Pero ese Espíritu Santo es el que nos redarguye del pecado y nos guía a la verdad. Produce la inquietud de que lo que estamos haciendo está mal para que nos arrepintamos del pecado y vivamos en santidad. Porque el Espíritu Santo anhela celosamente que andemos en santidad. Por eso quise traer este mensaje de Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? ¿Cuál es el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros? El Espíritu Santo. Nos anhela celosamente, quiere decir que tiene un celo. O sea, yo no quiero que la gloria que yo te di con el Espíritu Santo, tú la sustituyas por otra que no sea la de Cristo. Cuando usted ve que la gente dice, no porque yo hago, no porque yo sé, no porque yo entendí, no porque yo vi, no porque yo conozco. Ahí no está Dios. Ahí no está Dios, hermano. Ahí lo que está es el intelecto del hombre y el orgullo botado. Eso es así. Satanás exige obediencia total de cuerpo, alma y espíritu. Hay cultos de sacrificios dirigidos exactamente donde los hombres y las mujeres se dedican al servicio de Satanás. El sacrificio de sangre humana y animales también es practicado. Voy a explicarle esto. Usted ve que aquí una vez al mes nosotros partimos la Santa Cena, usamos el vino, tipología de la sangre de Cristo, y usamos el pedacito de pan o la hostia, tipología del cuerpo de Cristo. La oblea. Gracias, pastora. Oblea. Más bonito, oblea. El cuerpo de Cristo. Pues Satanás hace lo mismo con los animales. Él mata gallos, gallinas. Él mata cabritos. Mata seres humanos. Hace misa negra. Y hacen rituales casi todos los 30 días de cada mes. Y en el mes de octubre hacen un ritual semanal diferente en diferentes sitios. Y tienen unos cultos imitando lo que hace Dios, pero todos son sanguinarios. ¿Para qué es eso? Para ellos llenarse de demonios y tener muchos adeptos demoníacos y tener autoridad demoníaca. Y siguen engañándose ellos mismos y contaminándose para seguir ganando gente y contaminarlos una vez más uno con otro. Y lo grande de esto es que ya lo están haciendo abiertamente y están poniendo nombres de iglesia cristiana para hacer esos malos hábitos de esas cosas que son de Satanás. Abiertamente, ya lo están anunciando abiertamente. Ya no se esconden. Es increíble. Cuando yo por primera vez descubro esto, y mire, se lo voy a contar porque yo todavía no era cristiano, pero me llamaba mucho la atención porque en una ocasión
Yo llegué a República Dominicana invitado a comer en un restaurante de marisco y había una prestidigitadora que no es otra cosa más que una gorera, que es una espiritista, y aquella espiritista me dijo que yo era fulano de tal y me dio un número de pasaporte. Yo le dije, yo voy a investigar quiénes son estas. No es Puerto Rico, yo voy a investigar. Esto no puede ser. Yo no le puedo decir nada a esa señora. La señora me dijo quién yo era. ¿Cómo es esto? Y me dediqué a investigar esto aquí. Y una de las investigaciones que estábamos haciendo la hicimos allá en el Yunque. Y me acuerdo como ahora, que cuando subo con mi flashlightcito, hay un grupo de policías vestidos uniformados con escopeta. Y me dice, ¿para dónde usted va? No, yo quiero ir a la segunda torre. Usted no puede prohibir el paso. ¿Y hasta cuándo? Hasta el lunes. Yo dije, contra, qué raro está esto. Me quedé callado. Y había unos policías que yo conocía. Y yo le dije, pues yo hablo con él después. Ya él me vio, pero se hizo que no me vio. Pero no te preocupes, dice dónde él vive y todo. Y fui y le pregunté. Dije, mira, es que tú no entiendes. Pues explícame, yo no entiendo, pero eso es que lo mío es la medicina. No, hay unos rituales satánicos ahí y esos son pactos políticos. Tú no puedes entrar ahí porque son gente que conoce la política y ellos pactaron y allá se matan animales y todo eso. Y yo, pero ¿cómo tú vas a permitir eso? Me dice, lo tengo que permitir, si no me tengo que ir. Hermano, así era la cosa. Y todavía sigue siendo ahora peor, porque en aquel tiempo, de muchos años atrás, era como callado. Ahora es abierto. No se esconden para decirlo. No le puedo decir nombre porque están vivos esas personas y hay que respetarlo. Pero para que usted vea cómo es esto que dice la palabra. La palabra no falla, porque la palabra yo en aquel entonces no conocía la palabra como la conozco ahora. Pero para que usted vea que se lo estoy contando porque lo viví primero antes que lo leí. Y eso es aquí en Puerto Rico. Otros países son peores todavía. Bien, no hay preguntas, seguimos. Todavía nos quedan unos minutos. Satanás tiene su propia comunión. El partimiento del pan, de la comunión y del vino fue empezado por Jesús como una manera de recordar su sacrificio por los pecados de toda la humanidad en la cruz. Primera de Corintios 11, 23 al 34. Te habla claramente de esto. Satanás falsifica esto con su propio servicio en comunión. Primera de Corintios 10, 21, que fue el que le leí. Porque, Primera de Corintios 10, 21. Bueno, Primera de Corintios 11, 23 al 24 es lo que nosotros usamos en la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan. Pues el 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Eso es lo que nosotros usamos en la Santa Cena, todos lo conocen, ¿verdad? Ahora vas a ver la otra parte, Primera de Corintios 10, 21. ¿Qué te dice el Señor con respecto a esto? Que fue lo que le leí. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. Cuando tú haces y recibes la Santa Cena, tú te estás santificando, tú estás purificando y eres acreedor de las bendiciones que Dios ganó en la cruz del Calvario. Y muchos, al tomar la Santa Cena dignamente, son libertados, sanados de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Dios cumple lo que necesita cumplir con esa persona, de acuerdo a las promesas y la riqueza en gloria con esa persona. Entonces te está diciendo, no podéis beber de la copa del Señor, que es la Santa Cena, y la copa de los demonios. Y tú dices, pero es que yo no bebo copa de los demonios. Pero mira, para, que no has entendido. Esto es una parábola diciéndote que cuando bebes de la copa del demonio es cuando tú participas de las cosas mundanas que hay en la calle y están ensuciando tu alma. Entonces quieres venir a justificarte y santificarte en la iglesia, pero has vivido en pecado en la calle. ¿Eso es lo que está diciendo eso? ¿Se entiende o no? Yo quiero explicar esto bien. Entonces, dice, está bebiendo de la copa de los demonios. Y dice, no puedes participar de la mesa de Dios, que es la Santa Cena, y de la mesa de los demonios, que es la que está en el mundo. Si tú te das en santidad y te vas a comunicar con gente que está en pecado, que lo que hacen, vamos a decirles, es bochinchar, hablar mal, criticar, hablar mal del prójimo, hablar malas palabras, etcétera, lo que sea.
contra los principios de Dios, tú estás participando de la mesa de los demonios. ¿Se entiende esto? Entonces no quieras venir un domingo, una vez al mes, a tomar la copa y el cuerpo de Cristo para santificarte cuando has vivido tomando la copa de los demonios del mundo. Eso es lo que está diciendo eso. ¿Se entiende eso? O sea que tú vienes y te santificas en la iglesia, pero de momento vas y te ensuciaste completo. Te conviertes en tibio. La pregunta es la siguiente. Si tú te pones un pantalón blanco y nuestra alma es blanca, si tú te pones un pantalón blanco y te vas allá afuera a caminar sin cuidado y pasas por los sitios y tocas y te sientes sin mirar si está limpio, ¿qué le pasa al pantalón al fin del día? Está asqueroso, ¿verdad que sí? Porque es blanco. Pues así es tu alma. Exactamente así es tu alma. Mi alma también, la de todos nosotros. Por eso hasta una palabra mal dicha, como dice el jíbaro, mal dijida, puede llevarte al pecado. Y te dice, ¿y cuál es la palabra mal dicha? Cualquiera que sea inaceptable conforme a la palabra de Dios, con la intención y la premeditación de un pensamiento incorrecto, es una palabra mala. Porque puede que no sea una palabra soez, pero sea una palabra hiriente a una persona. Como que usted le diga a una persona, ¿sabes qué? Tú eres una bestia, un caballo más inteligente que tú estás hiriendo a esa persona. ¿Tú crees que Dios está en el asunto de tratar a una persona así? No, Dios no está ahí. Está bebiendo de la mesa de los demonios. Tú siempre vas a estar atrasado porque tú eres un retrasado mental. Estás bebiendo de la copa de los demonios. ¿Quién eres tú para condenar a alguien? Tú que no puedes salvar a nadie, ni puedes hacer milagro por nadie. ¿Por qué vas a criticar? Es para que veamos esto y lo entendamos en el plano correcto. Porque yo sé que esta palabra no la explican con tanto detalle en la profundidad. Y yo quiero que nos levantemos autoridad y poder. Adelante, Carmen. Claro que sí. Yo lo veo cuando la palabra se dice estar en el mundo, pero no pertenecer al mundo. No somos de este mundo. Quiere decir que no es que ahora te vas a meter en una cueva porque tú eres tan susceptible, porque estás tan blanco que nadie te puede ensuciar, porque tú puedes pasar por la podredumbre sin que te salpique. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo se metía con todos los que estaban en pecado, porque ahí era donde había la necesidad. Claro. Pero cuando ya tú estás en comunión con el Padre diariamente, que era lo que hacía Él, tú te tornas, vamos a decir, es como si tuvieras una coraza o eres impermeable a lo que hay allá afuera. Y yo, cuando Él le dijo, ¿verdad? Él dijo en un momento dado, antes de crucificarlo, mi reino no es de este mundo. Sí. Al él decir eso, yo estaba entendiendo que tú puedes estar en el mundo sin ser del mundo. Es que estamos en el mundo. Pero la decisión de no ser del mundo, aunque estemos en él, es única y absolutamente nuestra. Pero correcto. Antes de Jesucristo empezara la predicación, él fue bautizado y fue investido por el Espíritu Santo. Correcto. No lo pudo hacer antes. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo de gratis desde que eso sucedió. Lo recibimos y lo bautizamos. Hay que bautizarlo. Bueno, de gratis en el sentido de que Él tuvo que recibirlo primero y Él tuvo que morir primero para que nosotros pudiéramos tenerlo. Sí. En el momento en que el Espíritu Santo invistió también a los apóstoles, ellos hablaban en su idioma y todo el mundo lo entendía en su particular idioma. Eso quiere decir que no estemos creyendo ni estemos pensando con la mente del hombre, sino que empecemos a pensar con la mente de Dios, porque cuando empiezas a pensar con la mente de Dios, empiezas a dejar de dudar. Es la cosa. Y cuando dejamos de dudar, lo que Jesús quiere en nosotros y que se proyecta ahí afuera va a ocurrir. Ajá, Si estamos todavía con la mente del mundo, no vamos a poder hacer la diferencia allá afuera. Correcto. Jesucristo estaba con la mente del Padre. Él no estaba con la mente del mundo. Por eso fue que dijo una vez,
Dale a César lo que es del César, pero dámele a Dios lo que es de Dios. Amén. Y Así nada, mismo es. eso era lo que quería decir. Excelente, excelente. Muy bueno. Adelante, Juliana. Rápidamente quería comentar, como usted está hablando de la apostasía, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, habla de que el Señor vendrá, pero no antes. Dice, nadie os engañe. Sin que venga la Porque apostasía. no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en el verso 6 dice, en el 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. La iglesia. Es exacto, que cuando nos seamos arrebatados. Pero como usted está hablando de la apostasía, quería traer este Sí, verso. muy buena. Y verdaderamente estas últimas semanas uno está viendo el cumplimiento de las señales, pero bien Clara. fuerte. Bien Y eso fuerte. nos hace apegarnos que vamos a ser levantados próximamente. Muy bien. Sí. Excelente, muy bueno. Y le quería preguntar, en Isaías 60, cuando habla de que aquí tinieblas cubrirán la tierra, pero más sobre ti amanecerá Jehová, ¿se refiere a lo mismo? Sí, sí. Ok. Es una coherencia con la palabra. Y es el trato con Israel de ahí en adelante. Correcto. Muy bien. Quiero despedirme, pero quiero orar por ustedes. Pero quiero dejar esta enseñanza y aquellos que están por internet, sepa usted que vamos a estar este viernes reunidos a las 9 de la mañana y vamos a estar transmitiendo el culto. Así que lo esperamos y estudie esos versículos bíblicos porque yo sé que el Espíritu Santo le dará mucho más de lo que yo estoy hablando y le será mejor entendido cuando usted recibe del Espíritu Santo y estudia esta palabra que hemos dado esta noche. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.